Buenos días, mi nombre es Víctor Javier Aldape Núñez, soy del grupo de segundo B de la carrera de medicina y voy a presentar el tema de la bioquímica del eritrocito y de otras células sanguíneas. Y para exponer este tema, pues me basé del el libro de bioquímica de Marx, del capítulo 44, que habla sobre este tema. Bueno, primeramente vamos a hablar de la composición de la sangre, que es en lo que comienza el capítulo explicando. Básicamente la sangre está compuesta de... Va a ser un tejido conjuntivo se va a encontrar de forma líquida en el cuerpo. Este tejido conjuntivo se va a componer de diversos tipos de sustancias que tienen diversas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos lo que es que al momento de centrifugar nosotros un tubo de una muestra de sangre, pues lo que vamos a obtener es la sustancia blanca, la sustancia roja, el plasma y o suero. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el plasma va a tener lo que es los factores de coagulación y el suero va a ser algo similar al plasma, solo sin los factores, pero va a seguir conservando lo mismo, que básicamente estos dos, que son muy similares, plasma y suero, van a contener lo que son pues sustancias como la glucosa, lípidos, hormonas, proteínas, enzimas que se van a encontrar disueltas en este. En lo que es la sustancia roja, que es lo que más predomina al momento de centrifugar, vamos a encontrar que es los eritrocitos. Y en la sustancia blanca, pues vamos a encontrar toda la línea de los leucocitos, que ya más adelante hablaremos a detalle de cada una de estas células que podemos encontrar en la sangre. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de las células sanguíneas, que estas células se van a dividir en dos, lo que son los eritrocitos y lo que son los leucocitos, que vendría siendo la serie blanca. Bueno, pues esta serie blanca, los leucocitos, la función de estas células básicamente van a actuar en la respuesta inmune y cada una tiene diversas funciones. Lo que son estas células, pues también tenemos, además de los leucocitos, tenemos los glóbulos rojos, los eritrocitos y las plaquetas. Bueno, pues comencemos hablando de las células de la respuesta inmune, que van a ser los leucocitos. A estos los vamos a dividir en granulocitos y agranulocitos. Las células que pertenecen a los granulocitos van a ser células que en su citoplasma van a poseer diferentes gránulos. Estos gránulos van a ser sustancias químicas que al momento de una respuesta inmune nos van a liberar estas sustancias que nos van a producir ya sea alguna inflamación, vasoconstricción, dilatación del músculo liso y diferentes procesos que se llevan a cabo cuando algún patógeno entra a lo que es el organismo y pues induce a una respuesta inmunitaria. Bueno, pues en estas células de la respuesta inmune, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los monocitos, a los neutrófilos, basófilos y a los linfocitos y los eosinófilos. Pues bueno, vamos a comenzar hablando de los neutrófilos. Bueno, aquí tengo lo que es un esquema. Aquí se pueden apreciar las células. No se ve de muy gran tamaño, pero aquí tenemos las células. Vamos a comenzar con los neutrófilos, que los neutrófilos van a ser células que van a poseer núcleos segmentados. Su núcleo se va a encontrar unido por diferentes estructuras y pues va a tener la forma de estar segmentado en tres el núcleo. Bueno, en el citoplasma de lo que es el neutrófilo, eosinófilo, basófilo, vamos a encontrar lo que son los gránulos. Bueno, básicamente la función de los neutrófilos va a ser la fagocitosis bacteriana y van a ser los primeros que van a actuar en la respuesta inmune. Después tenemos a los monocitos, que estas células, recalcando que todas estas células se encuentran en circulación en la sangre, pero pueden emigrar a lo que es el tejido conjuntivo, y aquí es donde van a reaccionar
a algún patógeno. Bueno, ya hablamos de los neutrófilos. Los monocitos van a migrar al tejido conjuntivo y se van a transformar en lo que son los macrófagos. Y pues los macrófagos igualmente, dependiendo en qué zona del cuerpo del organismo se encuentren, pues van a recibir un diferente nombre. Bueno, igualmente los macrófagos tienen función fagocítica y estas células lo que van a hacer es, van a fagocitar ya sea algún patógeno o van a fagocitar algunos residuos de células que ya entran en apoptosis o cosas por el estilo. Bueno, vamos a hablar de... los neutrófilos suelen elevarse. Tenemos un estudio que se llama la biometría hemática, que en este estudio de laboratorio podemos ver el reconteo de todas estas células sanguíneas que se encuentran en circulación. En una biometría hemática, los neutrófilos suelen elevarse en una infección bacteriana. Los eosinófilos, estas células se relacionan con alergias y más que nada con infecciones parasitarias. Estas células las vamos a encontrar más que nada en lo que es el tubo digestivo, que es la primera opción donde puede entrar algún tipo de parásito y generar alguna infección en el tubo digestivo. Estas células igualmente van a contener gránulos que al liberarse pues van a desencadenar alguna respuesta inmunitaria. Además que estas células van a producir lo que son citocinas llamadas interleucinas, que igualmente van a actuar para la defensa del propio organismo. Y bueno, vamos a hablar ahora de los linfocitos. Bueno, antes de pasar a los linfocitos, los basófilos suelen incrementarse durante una infección parasitaria. Los linfocitos, estas son las principales células que van a actuar durante la respuesta inmune. Estas células las vamos a dividir en linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK. Si nos centramos en la hematopoiesis, todas las células sanguíneas van a provenir de una célula madre. Estas células van a madurar en lo que es la médula ósea, pero algunas células van a madurar también en el caso de los linfocitos T van a madurar en el timo y los linfocitos B en el vaso, de ahí que sus nombres. Y pues, como se los mencioné, los linfocitos los vamos a dividir en T, B y las natural killer, las células NK, que todas estas van a producir las interleucinas que ahorita les comentaba, y son las que nos van a ayudar a llamar más linfocitos para poder actuar ante algún patógeno extraño que se haya encontrado. Bueno, pues aquí les muestro rápidamente un frotis de sangre periférica. Eso se obtiene a partir de una pequeña muestra de sangre y con una tinción llamada la tinción Wright se tiñe lo que va a ser pues nuestra muestra, que se va a colocar en una pequeña placa de vidrio y se van a teñir los núcleos y el citoplasma de las diferentes células. Y pues aquí podemos ver que los glóbulos rojos son los que predominan y pues podemos ver las diferentes células sanguíneas que se encuentran dentro de la circulación. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar de lo que es el eritrocito, que es en lo que se basa más esta parte más bien la mayor parte del capítulo. Y pues bueno, nuestro eritrocito va a ser una célula que carece de orgánulos como las demás células que poseemos. Entonces, a la carencia de estos orgánulos, nuestro eritrocito va a tener un metabolismo pues moderado, un poco menos, bueno, va a ser diferente el metabolismo que tienen las demás células. Bueno, pues aquí en nuestro eritrocito vamos a encontrar lo que es la hemoglobina, que va a ser una proteína de estructura cuaternaria, que la vamos a tener compuesta por diferentes cadenas de polipéptidos. Bueno, aquí en encontramos el esquema de cómo es el metabolismo que ocurre en el eritrocito. Ya que el eritrocito carece de mitocondria, la glucosa que va a utilizar el eritrocito para su metabolismo la va a terminar convirtiendo en lactato, que este lactato
es un equivalente al piruvato, pues para generar lo que es la energía. Aquí tenemos el metabolismo que comienza en la glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído 1,3-bisfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, piruvato y lactato. Bueno, y además en el NADH que se genera en esto nos va a servir para lo que es el grupo hemo, que va a ser la parte central de nuestro eritrocito. Bueno, de la hemoglobina que se encuentra en nuestro eritrocito, que la parte central de ese grupo hemo es el hierro. Ese hierro va a entrar al cuerpo por medio de la dieta en lo que es el hierro en estado ferroso, que tiene una valencia de +2, pero se va a transportar en la sangre de forma férrica, que tiene la valencia +3. Nuestra hemoglobina necesita del hierro en estado ferroso para llevar sus funciones de manera normal. Entonces el NADH va a servir para ese fierro en estado férrico pasarlo al estado ferroso. Bueno, vamos a hablar de las células precursoras del eritrocito y cómo se sintetiza el grupo hemo. Bueno, pues aquí tenemos que todas las células van a provenir de una célula madre hematopoyética, posteriormente la célula progenitora mieloide común, posteriormente la célula progenitora de los eritrocitos, posteriormente el proeritroblasto, después el eritroblasto ortocromático, que esta célula, ya que nuestro eritrocito es una célula anucleada, en esta fase antes del eritrocito, pues el núcleo va a abandonar la célula y pues posteriormente se genera lo que es nuestro eritrocito. Todo esto acompañado de diferentes cuestiones genéticas y vías de señalización. Bueno, ¿cómo se va a sintetizar el grupo hemo en el organismo? Todo esto de la síntesis del grupo hemo va a ocurrir a partir de un paso de lo que es el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. A partir del succinil-CoA se le va a unir la glicina y se van a ir dando distintas reacciones a través de diferentes enzimas hasta llegar al grupo hemo. Tenemos el succinil-CoA más glicina, ácido delta aminobunuleico, el porfobirinógeno, hidroximetilbilano, uroprofirinógeno, coprofirinógeno 3, protoporfirinógeno 9, protoporfirina, a la cual se le agrega el hierro en estado ferroso, y así es como tenemos el grupo hemo, que va a ser el núcleo de nuestra hemoglobina. Bueno, pues aquí es el metabolismo del hierro. La mayoría, lo que es nuestro organismo para poder sintetizar la hemoglobina va a ocupar de lo que es el hierro, pero el hierro lo vamos a tener que obtener nosotros principalmente de la dieta, y distintos órganos como el hígado, por ejemplo, aquí va a haber depósitos de hierro donde posteriormente van a ser utilizados para la síntesis de la hemoglobina. Bueno, pues el hierro va a entrar en la forma ferrosa al cuerpo, en la célula epitelial intestinal se absorbe, pero va a ser transportada hacia el torrente sanguíneo por la transferina, pero en la forma férrica con valencia +3. Después la sangre pues va a pasar a otros tejidos, la transferina la va a llevar hasta el hueso. Aquí ocurre la eritropoiesis, que es la formación de eritrocitos, se forma la hemoglobina. Después posteriormente pasa como les mencionaba, este hierro se almacena en diferentes órganos como el hígado. Bueno, entonces ya cuando nuestro eritrocito cumple su periodo de vida, que es aproximadamente de 120 días, pues entra en lo que se llama la hemólisis. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Se va a destruir nuestro eritrocito y se va a liberar lo que es la hemoglobina. ¿Y qué va a pasar? Lo que es la globina se va a ir por una parte, como aquí lo vemos, y pues son aminoácidos que se van a reutilizar para otro tipo de síntesis de proteínas.
Y aparte se libera por una parte la globina y por otra parte lo que es el grupo hemo. Pues este grupo hemo ya recordamos que tiene lo que es el hierro, y después este grupo hemo va a pasar a ser lo que es la bilirrubina. Después la bilirrubina se va a unir a la albúmina y posteriormente la bilirrubina se transforma en bilirrubina dicluronido. Y lo que va a pasar es que esta bilirrubina pues viaja hacia el hígado y va a ser expulsada por medio de la bilis, por medio de la vesícula biliar. Lo que va a pasar es que vamos a tener dos diferentes tipos de compuesto final: el urobilinógeno, que se va a eliminar por la orina, y la estercobilina, y otra parte de esto se va a eliminar también por las heces. Aquí podemos tener algún tipo de patologías, igualmente lo podemos observar en el perfil hepático, en el estudio de laboratorio. Si las bilirrubinas las tenemos elevadas, pues puede ser por algún tipo de patología en el hígado. También alguna de las patologías que se pueden ocasionar es la ictericia, cuando hay algún problema en la eliminación de la bilirrubina por la bilis. Esta bilirrubina vuelve a ingresar a la sangre y da un tono amarillento a lo que es a los tegumentos. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de la eritropoiesis, que ya recordamos que la mayoría de las células madres de la célula madre se van a originar en lo que es la médula ósea y van a comenzar a madurar aquí. ¿Qué pasa? Los eritrocitos van a ocupar de una hormona llamada eritropoyetina, que esta hormona la va a secretar el riñón y pues es la que nos va a estimular la formación de eritrocitos. Como lo vemos aquí, el hígado secreta la eritropoyetina, se manda a la médula ósea. Aquí hay los pasos de señalización de cómo se van a ir formando los eritrocitos. Los eritrocitos en la circulación pues nos brindan oxígeno a todos nuestros tejidos. Esto es una característica muy importante y fundamental de los eritrocitos, que nos van a oxigenar todos nuestros tejidos. Y así como nos oxigenan nuestros tejidos, también lo que van a hacer los eritrocitos es tomar el dióxido de carbono. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo obtenemos oxígeno para nuestro cuerpo y cómo eliminamos el dióxido de carbono? Al momento que nosotros inhalamos, el aire se va hasta nuestros alvéolos. Nuestros alvéolos están repletos de capilares, donde estas membranas, que están cubiertas por un endotelio especial en los sacos alveolares, hay una permeabilidad que permite el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? El oxígeno que ingresó a nuestro organismo se va a fijar al eritrocito. De esto es la importancia de la hemoglobina, ya que la hemoglobina ayuda a que el oxígeno se pueda fijar al eritrocito. Además que nuestro eritrocito va a ser una célula bicóncava. También esa es una característica importante que deben de tener para la fijación del oxígeno, de ahí que derivan varios tipos de patologías, que son las anemias. Y el dióxido de carbono que tomó nuestro eritrocito de los diferentes tejidos, igualmente lo va a eliminar cuando nosotros exhalamos. Pues de esa manera el eritrocito manda al alvéolo el dióxido de carbono y pues en la exhalación pues por ahí sale el dióxido de carbono, y así sucesivamente se repite ese proceso para la oxigenación y la liberación del dióxido de carbono. Bueno, pues ahora vamos a hablar de distintas patologías que ocurren por deficiencia de hemoglobina o del número de eritrocitos que se encuentran en nuestro cuerpo. Estas patologías son conocidas como las anemias, que es la baja concentración de hemoglobina o el bajo conteo de eritrocitos. Hay diferentes tipos de anemia. Hay anemias de origen alimenticio, donde no se consume suficiente cantidad de hierro para que sea producida esta proteína, que como ya explicamos todas sus funciones, que son muy vitales e importantes para nuestro organismo. Hay lo que son las anemias de tipo genética, como por ejemplo las de pranocitosis, que son los que se conocemos como la anemia falciforme, que son cuando los eritrocitos van a adoptar la forma como de media luna,
y esto no va a permitir una correcta fijación del oxígeno ni el intercambio, ni que haya un intercambio gaseoso de manera correcta. O vamos a tener las otras hemoglobinas de tipo genético, donde recordamos que nuestra hemoglobina, en nuestro grupo hemo, necesitamos hierro en el estado ferroso, y lo que va a pasar en este tipo de patologías. Bueno, pues como les comentaba, también el tipo de anemia de origen genético, pues es cuando tenemos en el grupo hemo, pues el hierro en el estado férrico. Y pues también pues, se puede presentar ese tipo de anemias por deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro en la alimentación y demás tipos y demás tipos de situaciones. Bueno, haciendo un pequeño recuento que nos faltó agregar la función del basófilo y las plaquetas dentro de las células sanguíneas, que el basófilo es una célula que se relaciona con la reacción de hipersensibilidad y alergias, que los gránulos de esta célula van a secretar lo que es la histamina, que nos va a dar pues, lo que son las reacciones inflamatorias. Y pues básicamente en esto van a actuar los basófilos y pues las plaquetas, que son las células que nos van a ayudar en lo que es la coagulación sanguínea. Ya para finalizar, vamos a comentar un poquito de lo que es la membrana del eritrocito, que una de las cosas muy importantes que encontramos aquí en esta membrana son los antígenos y anticuerpos que nos dan origen a los grupos sanguíneos, como los conocemos, el grupo A, B, AB, grupo O y pues su respectivo RH, que es positivo o negativo. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Bueno, vamos a encontrar lo que son el antígeno específico para el grupo sanguíneo, porque si pues, tenemos el antígeno A, vamos a tener un anticuerpo anti-B. Si tenemos un antígeno B, vamos a tener un anti-B. Si tenemos el antígeno AB, pues no vamos a tener ningún anticuerpo. Y si tenemos el antígeno O, vamos a tener anticuerpo contra anti-A y anti-B. Así es como vamos a reconocer el grupo sanguíneo, que como lo decía hace un momento, que estos se van a encontrar adheridos a lo que es la membrana del eritrocito, que es una de las cosas importantes de esta célula sanguínea. Y pues el RH lo vamos a relacionar con la glucoproteína RH50 y RH30, que el RH si es positivo o negativo. Si posee alguno de los anticuerpos que vienen siendo DC y E, pues va a ser un RH positivo. Y pues con esto finalizaría lo que es mi exposición y les agradezco mucho. Gracias.